Muy buenas noches con todos. Hoy día voy a exponer mi trabajo final sobre regresión lineal múltiple. El curso es Econometría Financiera y mi docente José Luis Ernesto Rojas López. Y quien les habla es Kevin Rosendo Albiscosi. Bueno, ¿qué es regresión lineal múltiple? Según Martínez Menchaca, Pat Fernández y Martínez Luis en su libro del año publicado en el año 2013, el término de regresión es uno de los pilares estadísticos más modernos, el cual hace referencia al análisis simultáneo de dos o más variables relacionadas entre sí, en donde una de las variables se le conoce como variable dependiente, que es la y la otra como variable independiente, que es la x. La fórmula en sí sería y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por la primera variable, x sub 1 más beta sub 2 por la segunda variable. Y así sucesivamente, donde y es la variable independiente, la cual también es denominada como variable de respuesta, y x sub y es la variable independiente. Beta sub 1 es el coeficiente del modelo para la variable x sub 1. Para realizar se necesitan unas etapas de análisis de regresión lineal, en el cual, basadas en el libro de García Morales Serrano y González Cavazos, las etapas son las siguientes. 1. Identificar el problema o área de oportunidad, ya que la formulación del problema es importante, pues al definirlo se podría encontrar una solución óptima. 2 sería seleccionar las variables independientes e independientes, ya que la selección de las variables se clasifica en completamente especificados y mixtos, y en el primer tipo todas las variables pueden formar parte de él. Seguidamente en el segundo se duda de la inclusión del modelo de todas las variables explicatorias, y los mixtos son una combinación entre las dos anteriores. Como tercer paso tenemos recolectar las variables. Cuarto paso es realizar análisis descriptivo del tipo de relación entre variables, ya que es muy importante realizar un análisis descriptivo entre las variables, pues la relación debe ser lineal y para ello se debe graficar cada variable independiente con la dependiente. Como quinto paso tenemos seleccionar el método, en el cual el método de mínimos cuadrados ordinarios ofrece algunas propiedades estadísticas, por lo cual se ha constituido como uno de los métodos más populares. Como sexto tenemos calcular el coeficiente de modelo de regresión lineal múltiple, en lo cual los coeficientes se deben calcular para construir el modelo de regresión lineal múltiple, los cuales son el coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de correlación múltiple corregido y el coeficiente de determinación. Como séptimo paso tenemos realizar la prueba global de la ecuación, en donde es aquella en la que se comprueban todas las variables juntas, y al pronosticar la variable dependiente se busca captar el comportamiento de esta por medio de una ecuación, lo cual se debe seguir una distribución normal con la variabilidad o la variación total, en este caso es el SS total. Y como último paso tenemos efectuar pruebas individuales de los coeficientes. Para realizar estas pruebas individuales de los coeficientes es necesario realizar la prueba para cada beta. Interpretar y analizar. Primero deberíamos hacer lo que son los coeficientes de determinación múltiple, ya que en términos porcentuales nos indica la variabilidad que tiene la variable dependiente y la cantidad que fue captada en forma lineal por las variables independientes. Después tenemos la coeficiente de determinación ajustado, pues este coeficiente de determinación ajustado nos indica en términos porcentuales cuánta es la variabilidad de la variable independiente que fue captada por la ecuación, pero ajustada o corregida por los grados de libertad. Y por último tenemos el error de estándar de estimación múltiple, en el cual este valor nos proporciona un indicio de qué tan bien se ajusta la línea a los datos. En este caso, como antecedente del problema, a la empresa Bacus,
en donde Bacus es una unión de cervecería peruana que produce y comercializa tipos, marcas y presentaciones de cerveza, con el fin de satisfacer los grupos del consumidor con distintos hábitos de consumo según la región y el nivel socioeconómico. Bacus es la empresa líder en el mercado cervecero peruano y está caracterizado por las constantes inversiones en infraestructura y tecnología de punta, lo cual garantiza la calidad de sus productos y servicios. Bueno, Bacus tiene una sede para oficinas administrativas en la ciudad de Lima y 5 plantas productivas en la ciudad de Lima, y su principal actividad económica de Bacus es la elaboración y envasado y distribución de cerveza. Bueno, el problema es de que la gerencia de cervecería Bacus y Johnson considera que existe una relación directa entre los gastos publicitarios y el número de clientes que escogen sus productos para su consumo. Para determinar si esta relación existe y si es así, ¿cuál podría ser la naturaleza exacta? En este caso, los estadísticos empleados por Bacus se decidió utilizar el procedimiento de la regresión lineal múltiple, en el cual se recolectaron los valores mensuales por gastos de publicidad y número de clientes para los 15 meses más recientes. Y los datos son dados en la tabla siguiente. En este caso, el software que vamos a utilizar es Excel para poder hacer el modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, una vez estando acá, tenemos que generar una hipótesis, en donde la hipótesis global más importante es sobre un modelo de regresión múltiple. Es ver si la regresión es significativa. Al final vamos a llegar a la conclusión de si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, en el cual aceptar la hipótesis nula implica que ninguna de las variables tiene relación con nuestra variable de respuesta. Esto quiere decir que ninguna de las variables X tendría relación con Y. Pero si rechazamos la hipótesis nula, quedará decir que al menos de estas variables tienen relación con nuestra variable regresora. En este caso, la hipótesis nula es de que beta sub 1 es igual a beta sub 2 y es igual a beta sub 3, sucesivamente. Y como hipótesis alternativa, tenemos las betas no son iguales a 0. Esta es la tabla que nos dio Bacus, en el cual como observación tenemos 15 meses y los clientes son dados en miles. Como publicidad de la primera, que es la primera variable independiente, es 10, 12 dados en miles de dólares, y el ingreso nacional de billones, que es la segunda variable independiente, que es dado en billones de dólares. Primero, lo que deberíamos hacer es hallar la primera variable elevando al cuadrado. Hacer lo mismo con la segunda variable elevándolo al cuadrado. Y de ahí multiplicar la primera variable por la segunda variable independiente. Después multiplicar la variable independiente x sub 1 por la variable dependiente. De igual manera se hace la segunda variable independiente por la variable dependiente. Pasamos a hacer la tabla beta. En este caso vamos a utilizar solo esta fórmula, ya que solamente tenemos dos variables independientes y una variable dependiente. Primero hallamos el total del beta sub 0, que en este caso vendrían a ser el total de meses, que son 15 meses. Una vez desarrollado todo esto, pasamos los resultados a hacer una matriz. Y para esto necesitaremos, para hallar el coeficiente, necesitaremos utilizar el minversa. Esta función se usa para devolver la matriz inversa de una matriz proporcionada y mostrar el primer valor de la matriz de números de vuelta. En este caso, ponemos minversa y seleccionamos el rango solamente de la primera matriz, que vendría a ser beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 1 y beta sub 2. Una vez seleccionado, apretamos en el mismo recuadro y apretamos F2. Y de ahí seleccionamos la cantidad
de fila por columnas, que en este caso es 3×3. Y hacemos Control Shift más Enter para poder hallar esta primera matriz. Para hallar el resultado de coeficientes se utiliza la función mmult, en el cual esta función sirve puesto que devuelve el producto matricial de dos matrices y el resultado es una matriz con el mismo número de filas que la matriz 1 y el mismo número de columnas que la matriz 2. En este caso se pone mmult y se selecciona la primera matriz que hemos hallado con la función inversa. De ahí seguir el total de las vetas. Seguidamente pasamos a presionar F2, soltamos y seleccionamos el mismo número de filas y columnas, que en este caso es 1. Seleccionamos y apretamos Control Shift y como Excel es un programa avanzado, nos obtiene el resultado de coeficientes. En este caso, reemplazando x, x1 y x2 son sus resultados de coeficientes de cada variable, de la variable dependiente, independiente, independiente. Ahora, después de esto pasamos a desarrollar nuestra tabla NOVA y empezamos a hallar la Y estimada. Bueno, para hallar la Y estimada necesitamos los coeficientes que hemos hallado. Hacemos la suma de la dependiente Y más la primera independiente, que es x1. De ahí pasamos a multiplicar por la primera variable independiente, de ahí sumado a la segunda variable independiente por la segunda variable independiente. Y para hallar el SS total es la resta entre la cantidad de clientes menos el promedio de clientes, que es el promedio total de los 15 meses que ha dado Backus, elevado al cuadrado. De igual forma, para hallar el SSR es la resta de la Y estimada menos el promedio de la dependiente Y elevado al cuadrado. Para hallar SSE es la resta entre los clientes menos la Y estimada elevado al cuadrado. Una vez hallado esto, obtenemos el total de SS total, SSR y SSE. Para comprobar si tu SS total está bien hecho, lo único que tenemos que hacer es sumar el SSE más el SSR, en el cual te tiene que dar el mismo resultado que el SS total. El SSR es representado como regresión y el SSE es representado como residuos. Y para poder hacer nuestra tabla ANOVA necesitamos fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad y la media cuadrática y lo que vendría a ser la prueba F. En este caso la regresión es el SST menos el SSE. Para hallar la suma de cuadrados en lo que vendría a ser regresión es la resta entre el SS total menos el SSE. En este caso vendría a ser 171.73 menos 8.10 y nos sale el resultado que es el SSR. Como residuos es el igual del SSE. Para hallar los grados de libertad, en este caso son 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables independientes. Y en lo residual son 15 meses. Entonces hacemos la fórmula n-15, que en este caso n vale 3, que sale el total de 12, es por eso que nos sale como grados de libertad 14. Y para hallar la media cuadrática de lo que vendría a ser la regresión, simplemente se divide la suma de cuadrados entre los grados de libertad. De igual manera, en lo que vendría a ser los residuos, que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y para hallar la prueba Fisher es la división de la media cuadrática de regresión sobre la media cuadrática de los residuos. En este caso es 121.18. Para hallar el error típico,
hacemos la fórmula que es raíz, en donde se hace el SC total sobre 15 menos 3 más 1 y hallamos el error típico. Y en el caso de R al cuadrado, hallamos entre el SCR entre el SC total. Y para la R cuadrada ajustado, se divide el SCE sobre 15 menos n, que es 3. Seguidamente se divide el SC total sobre 14, que son los grados de libertad. Para evitarte todo esto, Excel nos da la opción de poder obtener toda la tabla ANOVA, el error típico, sin necesidad de estar calculando, en los cuales lo encontramos como análisis de datos. Y simplemente vamos en la parte de regresión y ponemos como entrada el rango de Y de entrada, que vendría a ser clientes, y rango X, que en este caso vienen a ser las dos variables independientes. Lo ponemos al 95% y le damos en aceptar. Y nos va a generar esta tabla. Aquí en esta tabla Excel nos hizo un resumen en el cual nos habla sobre los estadísticos de la regresión. ¿Qué nos quiere decir? R tiene que ser mayor a 0 y no mayor a 1. Como vemos, el 0.97 no está pasando a 1, en lo cual nos da una buena señal de que sí existe una relación entre las variables. Y el coeficiente de determinación R al cuadrado nos da a entender de que hay un 95%. En este caso nos dan en decimales, pero si lo ponemos en porcentaje, ya que se denomina así, nos da un 95% de que existe una relación. Y el R al cuadrado ajustado nos da a entender de que existe una relación entre ellas. En este caso también nos da en porcentaje, que vendría a ser el 94%. Como error típico significa qué tanto se desvía respecto al promedio. Es decir, que se acerca al valor de 1, que da a entender que el error típico es muy mínimo. Si el error es mínimo, tiene que acercarse a 1. Y lo que viene a ser análisis de varianza es lo mismo que la tabla ANOVA, solo que está en inglés. En este caso, como regresión obtenemos 2, porque como lo dije antes, son las dos variables independientes. Y residuos, que es 12, que es n menos 15 es igual a 12. Y el total de grados de libertad es 14. En este caso, la suma de cuadrados en nuestra tabla ANOVA vienen a ser el SCR, que es el total del SCR, 163. Y en lo que vendría a ser en residuos, que es el SCE. Y la suma de estos dos sale 171, que es el SC total, que es el total de la suma de cuadrados. En los promedios de cuadrados es lo mismo. Se hace la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad, en lo que vendría a ser regresión. De igual manera se hace la división entre 8.10 sobre los grados de libertad, que son 12, y nos sale 0.77, y la suma es 82.49099. También nos muestra F, que es la prueba Fisher, ya que corresponde a los datos que nos dieron en el ejercicio. Nos da el valor de 121.184.3772. Pues este valor se compara con el valor de los grados de libertad, de los residuos y de la regresión y valor crítico de F, en el cual se determina a través de la tabla F. Podemos decir que si el valor de F es mayor al valor crítico, significa que sí existe una relación.
Y si en caso fuera lo contrario, es que no está bien y que simplemente Backus no debería de invertir en gastos de publicidad. Como aquí vemos, F es mayor al valor crítico de F, en lo cual nos da a entender de que sí hay relación. Y por último tenemos los coeficientes. Son lo mismo que hicimos con las matrices, que son beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Los coeficientes. En este caso, este es beta sub 0. Este es beta sub 1, que es la primera variable independiente, y beta sub 2, que es la segunda variable independiente. Siguiendo la fórmula, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x por la primera variable. En este caso, yo puedo decir, bueno, en este caso vamos a poner 23.000, dado que es $23.000, con un ingreso anual de 3 billones. Siguiendo la fórmula, sería beta sub 0 más beta sub 1 por la cantidad de dólares que voy a invertir más la segunda variable independiente por la cantidad de ingreso nacional que es dado en 3 billones de dólares, en el cual nos da a entender, bueno, esto lo pasamos a números enteros, en lo cual nos da a entender que si Backus invierte $23.000 en publicidad con un ingreso nacional de 3 billones, obtendrá como resultado 27.000 clientes. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Pues que este modelo de regresión lineal múltiple sirve cuando tengamos variables independientes. Por otra parte, también cumple la función principal para predecir algo que no tenemos. Y así, de esta manera, Backus puede arriesgarse a tomar la decisión de invertir o no invertir y hacer otros cambios al estudio que necesitamos. Este tipo de regresión puede utilizarse cuando queremos conocer la fuerza de efecto de las variables independientes. Tienen en una variable dependiente. Y la idea es encontrar el mejor vector de parámetros para nuestros datos. Como en el caso en la regresión lineal, para lograr este objetivo tenemos que minimizar el error de predicción. Como podemos observar, esto nos ayuda a predecir lo que puede pasar más adelante. En este caso, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, en el cual sí existe una relación entre las variables independientes y la variable dependiente, que es dado por y. Eso sería todo. Muchas gracias.